La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M, Democracia TV. Hoy queremos volver a dedicar este espacio a un tema de interés permanente en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar los temas de seguridad y de defensa a sabiendas del notable crecimiento que ha habido de los hechos delincuenciales, la acción del crimen organizado y el narcotráfico? Precisamente queremos abordar el marco jurídico sobre el uso progresivo de la fuerza y sus necesidades. Esta semana, el presidente Guillermo Lasso presentó en la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley denominado Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Sobre esto se ha debatido ampliamente respecto de lo que está vigente en el Ecuador, lo que se puede aplicar y las necesidades que habría. Quisiera partir de un hecho que a los políticos, a las autoridades y a las élites del país hay que sensibilizarles para que por lo menos en materia de seguridad y de defensa y frente a las amenazas del crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia en el Ecuador, exista un acuerdo nacional para enfrentar con firmeza, con un plan integral y con una política de Estado que se viene reclamando durante tanto tiempo. Uno de los elementos fundamentales es recuperar y fortalecer la institucionalidad, la fuerza pública, las fuerzas armadas, la Policía Nacional. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar su seguridad integral como consagra la Constitución. Pero cuando uno revisa los últimos datos, por cierto, de fuentes oficiales, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, hay un crecimiento notable de los homicidios en el Ecuador. Y si se compara entre la tasa anual del 2014 al 2021, 2014 8,18% y el 2021 14,06%. Es decir, casi se ha duplicado esto. Igualmente, los delitos y homicidios intencionales entre lo que va de enero del 2022 comparado con enero del 2021. Homicidio intencional 2021, 89 casos y el 2022, 237 casos. Casi se ha triplicado esto. Homicidio, asesinato, 87 el 2021 y en lo que va del 2022, 235. Con estos antecedentes, quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, al doctor Nelson Martínez, abogado y especializado en temas penales y jurídico-policiales, el doctor Daniel Pontón, académico y experto en temas de seguridad, y el doctor Julián Cárdenas, abogado y especializado en temas jurídicos de seguridad y defensa. Quisiera empezar con el doctor Nelson Martínez. Mucho se debate, doctor Martínez, sobre la necesidad de un marco jurídico diferente, nuevas normas, cuando ya existen disposiciones vigentes como en el COIP y en otras normas de seguridad y defensa. ¿Cómo enfrentar esta problemática inicialmente desde una visión del marco jurídico para el uso progresivo de la fuerza y sus necesidades? Muy buen día, doctor Nelson Martínez. Buenos días, reitero un afectuoso y cordial saludo particularmente a usted, señor Rivadeneira,
a los distinguidos colegas que comparten este panel. Efectivamente, como lo ha dicho el señor Rivadeneira, es un problema crucial, de importancia, complejo, en el que se ve inmerso la ciudadanía ecuatoriana por el alto incremento delictivo que venimos experimentando día a día. Y es obvio entender que las fuerzas del orden, en este caso la Policía Nacional del Ecuador, debe estar respaldada dentro de un marco jurídico legal que le permita actuar con solvencia, con seguridad, con prestancia y sobre todo salvaguardando su intervención, que es fundamentalísimo, porque la historia nos dice que muchas veces se han visto policías que han intervenido procesados sin que exista nadie que les defienda. Un último caso que lo acabamos de reeditar, de revivir, es el caso Olmedo en la ciudad de Riobamba, que es un caso bastante importante de analizarlo, porque ahí se esgrimen teorías que no están precisamente ajustadas a la realidad jurídica. Bien, contestando la parte de los diversos anteproyectos que se han presentado sobre el uso progresivo de la fuerza, y hoy nomás revisaba en la prensa que la tengo en mis manos, que se presenta un cuarto proyecto para el uso progresivo de la fuerza. Y comienzo objetando el nombre, porque no debe ser el uso progresivo, sino el uso adecuado de la fuerza, porque la progresividad está en el protocolo a seguirse, los niveles del uso progresivo, que ya lo veremos posteriormente. Señor Rivadeneira, señores estimados, queridos colegas, existe ya la norma jurídica. Le existe y está bastante clara. Lo que hay que hacer es reglamentar los protocolos, repito, como lo vamos a analizar. Quien les dirige la palabra, quien les habla, está al frente de ustedes, fue el mentor del anteproyecto de estas reformas que lo transmitimos a la Asamblea General para su aprobación a través de, claro, obviamente, como ustedes conocen, yo como persona natural necesitaba un protocolo sumamente complejo y rígido para enviar a la Asamblea el anteproyecto. Pero gracias a la colaboración e intervención de la Asociación de Egresados de la Escuela Superior de Policía, lanzamos el anteproyecto y lo pusimos en conocimiento y consideración del señor asambleísta César Carrión, coronel de policía y doctor en jurisprudencia, quien abanderó el proyecto. Se hicieron cambios, cierto es. No salió como yo hubiese querido que salga, pero al menos de un 80% se lo aprobó. Y esta aprobación fue aprobado por la Asamblea, fue ratificado por el Ejecutivo y fue publicada en el Registro Oficial número 107 de martes 24 de diciembre del 2019 y la ley se llama Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, COESCOP. Bien, es de entender que, como en toda profesión, nos encontramos frente a principios rectores que miden la actuación policial. Constituye un verdadero código deontológico de vital importancia porque determina derechos y obligaciones del policía y sobre todo el Estado le debe el respaldo legal en su actuación y eso es lo que hemos buscado, eso es lo que hemos querido. Es interesante un análisis que hice de la legislación europea a nivel regional europeo. En la misma Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha dictado instrumentos jurídicos sobre la conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Así también las Naciones Unidas son mentoras de un código de conducta policial que regula y garantiza la actuación policial, más aún en la época que vivimos en el Ecuador. Un Doctor aspecto Martínez, sí, es decir, el marco jurídico existe, quizás amerita tal vez una actualización, reformas, cambios, pero hay la base como para actuar en este sentido. existe el marco jurídico y voy a hacer un resumen del marco jurídico aprobado y publicado en el registro oficial del 24 de diciembre del 2019, es decir, hace 2 años, vamos a entrar al tercer año y todavía no se han creado instituciones que debían entrar en vigencia a este momento, no se lo ha hecho. Y al hacer el resumen, quiero referirme al artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a las causas de exclusión de la antijuricidad. Esto son como saben los señores abogados, son justificativos de la conducta antijurídica y se convierte en conducta jurídica. Y en este artículo se añade al segundo inciso y a una disposición especial para la Policía Nacional del Ecuador, que dice: tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de un deber legal, deber legítimo y expreso de autoridad competente o de un deber legal. Ahí marca el principio que consagra la Constitución, o de un deber legal debidamente comprobado. Cierto es, para que no caigamos en los excesos del uso progresivo de la fuerza, que también es penado, como también es penada la omisión en la actuación policial. Ahora bien, el cumplimiento del deber legal marca ciertos requisitos, como lo dice la norma, porque se agrega a continuación del artículo 30 un artículo que consiste en el siguiente texto. Artículo 30.1 dice: cumplimiento del deber legal. El servidor de la Policía Nacional existe cumplimiento del deber legal cuando el servidor de la Policía Nacional, al amparo de su visión constitucional, en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos, quedará exento de responsabilidad penal. La conducta ya no será relevante para el derecho penal, será típica, jurídica. Primero, que se realicen actos de servicio. Segundo, y aquí viene lo fundamental, que se haga uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza. Yo no comparto el principio de la proporcionalidad. No comparto con el principio del uso progresivo, porque quiero remitirme a la progresividad. Y hay un principio jurídico en la policía canadiense que lo tomé la precaución de extraerle. Y la policía canadiense tiene este principio. La fuerza de las autoridades, dice, no debe ser proporcional, debe ser mayor. Esa es la que conduce al orden público. La fuerza proporcional invita al desafío permanente porque deja a los antisociales en un falso empate en vez de un castigo real. Bien, en todo caso, la norma está así, la ley dice así, pero marquemos los requisitos para el uso progresivo de la fuerza y dice que en primer lugar debe ser en actos de servicio. En segundo lugar, debe realmente
realizarse los protocolos del uso progresivo y racional de la fuerza. En tercer lugar, la amenaza o riesgo debe ser inminente, entendiéndose que por actos de servicio son las actuaciones del policía previas, simultáneas y posteriores ejecutadas por el servidor en cumplimiento de su misión constitucional y el deber legal encomendado, incluso dice el desplazamiento del servidor desde su domicilio hasta el lugar de su trabajo y viceversa. También se considera actos de servicio cuando la actuación del servidor o servidora se realiza fuera del horario de trabajo. Tomen en cuenta, señores panelistas, fuera del horario de trabajo, en cumplimiento de su misión, lo que quiere decir, si un policía está transitando en un bus público y ve que se está cometiendo un delito, no puede cruzarse de brazos, tiene la obligación constitucional de actuar. Perfecto. Quisiera darle paso y la bienvenida al doctor Daniel Pontón, académico y experto en temas de seguridad. Doctor Pontón, quisiera conectar este tema que estamos analizando inicialmente, el marco jurídico sobre el uso progresivo de la fuerza, sus necesidades, y con ello enfrentar los temas de seguridad y defensa. Un hecho que ocurrió esta semana en Colombia, el presidente Iván Duque sancionó la nueva ley de seguridad ciudadana que contempla, entre otros aspectos, un castigo penal más drástico para quienes cometan asesinatos en contra de integrantes de la fuerza pública y líderes de derechos humanos. La pena máxima que contempla esta reforma llega a los 58 años de prisión, 58 años de prisión, y se incluye también que entre quienes cometan acciones contra un menor de edad o un periodista en Colombia tendrá esta pena de 58 años de prisión. Quizás el endurecimiento de las penas arregla esto porque se ha visto que no necesariamente ocurre eso, pero Colombia acaba de hacer esto y en el Ecuador se acaba de presentar este proyecto en la Asamblea Nacional del Ejecutivo, la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Doctor Pontón, muy buen día. Bueno, un saludo, Miguel, igual a los panelistas, un saludo cordial. A ver, el caso de Colombia, creo que es necesario focalizarse en las particularidades propias de ese país. Ustedes saben que el problema de por ejemplo, de las muertes de líderes sindicales, gente que hace activismo, ha sido un problema fuerte ahorita, sobre todo en el proceso de paz. Y de alguna otra forma también se suma eso al tema de los asesinatos a autoridades y otro tipo de actores que son relevantes. El caso de periodismo es importante. Yo creo que eso un poco está a tono de la legislación de ese país a las necesidades propias de ese país, porque así básicamente es el acto de legislar, ¿no? En su momento aquí se discutió sobre si es procedente o no, si es pertinente la figura del femicidio. Había gente de posición a favor, en contra, y bueno, actualmente vemos que es una figura que realmente cumple un rol fundamental en la tipificación de ese tipo de homicidios, ¿no? o asesinatos por las condiciones de mujer, y eso obviamente ha generado una nueva institucionalidad y una forma de mirar el problema, que eso deriva en políticas públicas. Yo creo que detrás de eso está ese asunto. En Colombia, por ejemplo, hay el tema de la erradicación forzada, no sé si ustedes conozcan. El tema es un tema que ha venido siendo muy intensificado en los últimos años. Sin embargo, hay una tragedia humana ahí en la fuerza pública, gente mutilada por explosión de minas, ¿no? Que es muy complejo, hay todo un drama social y realmente ese tipo de legislación corresponde a la realidad. Yo particularmente no tendría una cuestión si es que elevar las penas contribuye a mejorar esa situación. Posiblemente sí, ¿sí? Por ejemplo, el caso del Ecuador, es cierto, no tiene nada que ver con lo que me está preguntando en este momento, sí, se está tipificando en esta ley el tema de terrorismo en los centros carcelarios y se habla de penas mucho más elevadas para la gente que comete este tipo
tipo de actos, posiblemente porque no había una norma que les permita castigar a los autores intelectuales de esto. Posiblemente eso es lo que está buscándose detrás de este tipo de normativa. No obstante, yo creo que detrás de esto y todo el tema de tipificación penal invita al Estado a generar políticas públicas para obviamente prevenir este tipo de problemas, ¿no? Respecto al tema de la ley que se fue presentada ayer, este proyecto de ley, me parece interesante, bueno, que realmente es un cuerpo un poco amplio, ¿no? Que afecta a varios cuerpos legales que tiene el Estado, entre esos está este cuerpo legal sobre el uso progresivo de la fuerza, a pesar que no hay una ley orgánica del país, y eso fue una de las cuestiones que se discutió en abril del año pasado, sobre la necesidad de tener este tipo de normativas en el marco de una ley orgánica. Esto me parece interesante, porque realmente un poco, no sé si redunde, porque las normativas están estipuladas en los organismos internacionales y los reglamentos propios de la policía, las normativas propias de la policía, pero notificar, toda vez que a veces hay ciertas susceptibilidades, ciertos niveles de aprovechamiento por ciertas ausencias normativas, que la normativa, en este caso, rectifique o fortalezca lo que existe. Yo no creo que hay problema. Lo que yo no veo en este cuerpo, sobre todo en el tema que tiene que ver con el uso progresivo de la fuerza, es que primero habla, por ejemplo, del concepto de fuerza pública. Me parece interesante ese tema, dado que este es un concepto que desapareció en la Constitución del 2008, ¿no? Actualmente se lo retoma, se lo aclara, y está hablando, por ejemplo, de que se incorpora también el tema de Fuerzas Armadas dentro de este cuerpo, de este tema. No nos olvidemos que en el año 2020, 2020, la Corte Constitucional ya se pronunció por un reglamento expedido por el Ministerio de Defensa sobre el manejo, uso progresivo de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas. También se habla del uso progresivo de la fuerza en los cuerpos penitenciarios, la seguridad penitenciaria, cuando todos sabemos que esos cuerpos de seguridad penitenciaria no están armados actualmente. Me parecería que ahí se abre un desafío importante en la legislación y la normativa interna para justamente generar este tipo de mecanismos. No nos olvidemos que gran parte del problema que tenemos actualmente no solamente es problema de normas, sino de capacitación, ¿no? Y todos sabemos las debilidades que existen a nivel del cuerpo de seguridad penitenciario en ese sentido. Y meter este tema del uso de armas genera un desafío importante en el proceso de fortalecimiento institucional, que no va a ser menor respecto al tema de las capacidades que tiene el Estado y en los recursos que se deben destinar. Me parece que también omite algo que yo esperaría mucho, que se habla mucho en el tema de las ciencias policiales de los últimos años, sobre todo en el contexto de democracia, que es el uso de armas no letales. Todos los eventos, la casuística que hemos tenido alrededor del problema del uso de la fuerza, si se ha sido proporcional o no, o las omisiones que ha habido respecto a eso, creo yo que se hubiera podido resolver con un uso adecuado de armas no letales, ¿sí? Por ejemplo, en eso estamos hablando de gas pimienta, el famoso Taser, esos que emite corriente eléctrica, armas con funciones de goma, etcétera, una serie de cosas que realmente podrían ayudar mucho a la gestión de un trabajo más prolífico en materia del uso de la fuerza por parte de la policía, que le permite neutralizar posibles eventos como lo que tuvimos, por ejemplo, en la ciudad de Riobamba, por el caso de este oficial Olmedo, que lo que básicamente es donde se genera el problema de gran controversia alrededor del trabajo policial, que se hubiera podido evitar si hubiera tenido una correcta dotación y capacitación respecto al uso de armas no letales, ¿no? Yo sé que es un deber ser necesario pensar esto, porque justamente la normativa genera posibilidad de generar política pública. No se habla de capacitación. La policía es una institución profesional, no nos olvidemos. Es una institución que dentro de su presupuesto institucional debe tener contemplado, ¿no?, y garantizado la correcta capacitación de sus funcionarios, tanto a nivel teórico, normativo, como práctico en el tema del uso progresivo de la fuerza. Usted no puede tener personas en la fuerza policial que no sepan disparar y usted darle un arma. Eso creo que sería una misión muy complicada a nivel institucional, que un poco no se puede resolver con el hecho de generar ciertas audiencias, es decir, bueno, en este caso se intervino mal, en este caso se intervino mal, porque detrás de esto estamos hablando de Estado de Derecho que tiene que actuar como tal para un poco hacer que el trabajo de la policía sea mucho más ajustado a los cánones o exigencias que las democracias modernas lo estipulan, ¿no? Ahora, dentro de este tema hay un tema que debe ser evaluado estratégicamente por institución, básicamente con respecto a lo que es su rol institucional dentro de esto. Yo siempre digo que las cuestiones van cambiando de acuerdo al contexto. En
en el caso del contexto de sociedades contemporáneas, y ahí hablo más como sociólogo, ¿sí? Es que el trabajo de la policía actualmente es un trabajo muchísimo más escrutado por la población que en otras épocas, ¿sí? Este trabajo del escrutamiento policial, o sea, el trabajo se debe básicamente a una cuestión muy práctica, ¿no? Actualmente tenemos estos aparatos, que son una arma muy poderosa de la ciudadanía, ¿no? Y eso ya tuvimos el evento, el famoso octubre de 2019, de muchos actos de la policía se vieron cuestionados porque justamente la policía empleó un recurso excesivo de fuerza sobre personas que estaban eventualmente neutralizadas y no cometían ningún peligro. Sin embargo, fueron sujetos a violaciones, a golpes, y eso generó algún tipo de zozobra a la población. No podemos pensar que la policía debe estar sostenida sobre su trabajo en el manejo de generar audiencia ciudadana, en la polarización ciudadana, ¿sí? Porque la policía es una institución del Estado que debe promover valores de consenso y de aceptación plural, democrática, y no limitar a sancionar a decir, bueno, quién está a favor y quién está en contra. Creo que eso un poco desdibuja lo que es el trabajo de una institución policial moderna. Pero en todo caso, yo creo que este tipo de mecanismos, sobre todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, obviamente la ley no se agota en ello, habría que analizar otros temas, me parece que es adecuado. Sin embargo, yo creo que habría que complementar con los temas que yo digo. Se me olvidaba que hay un tema también que es un mito que a mí me preocupa muchísimo, que es el tema de los controles, ¿no? O sea, si usted habla de una ley de uso policial de la fuerza a nivel de ley orgánica, usted necesariamente, y así lo dice poco cómo se concibe el uso de recursos penales en la sociedad democrática, el tema de los controles, ¿no? Esta ley y la ley orgánica que fue presentada en el mes de abril del año pasado no dice absolutamente nada respecto a cuáles son los mecanismos de control interno, los procedimientos, como externos, ¿no? Yo sé que eso de pronto puede estar partido de una serie de procedimientos legales que en el grueso de la legislación ecuatoriana. Sin embargo, dado que estamos hablando de un uso progresivo de la fuerza, pues entrada una ley también debe tener mecanismos de control, porque el uso progresivo de la fuerza funciona en el contexto democrático bajo un estricto sistema de control interno y externo de la ciudadanía. Eso sería mi aporte hasta aquí. Sí, doctor Pontón, con esas consideraciones, con este nuevo proyecto de ley del Ejecutivo, ¿pudiera contribuir o simplemente hay que afrontar y profundizar sobre las normas vigentes para el correcto uso progresivo de la fuerza y también la debida aplicación de la norma legal? Yo creo que ha habido un acuerdo tácito, pero al final acuerdo, entre que es necesario generar una normativa específica para este tema. Yo en este caso no le sumaría a que es necesario, ¿sí? Obviamente esto fortalecería, independientemente de que todo este tipo de normativa esté esparcida en el grueso de la normativa institucional, porque básicamente esto, así es el devenir legislativo de un país. Las normativas a veces se sobreponen, pero en todo caso, al tener esto una característica de ley orgánica, por lo menos la normativa en abril estaba constituida por una ley orgánica, creo que fortalecería, pero yo creo que hace falta mucho más fortalecerla. Por ejemplo, el campo de las armas no letales creo que es importante, no en el tema solamente de seguridad, sino en la capacidad de la profesionalización del trabajo policial en contextos mucho más actuales, ¿no? Bienvenido al doctor Julián Cárdenas, abogado especializado en temas penales y jurídico-policiales, y también en seguridad y defensa. Doctor Cárdenas, ¿cómo ve este marco jurídico sobre el uso progresivo de la fuerza, sus necesidades y cómo enfrentar en el tema de fondo los temas de seguridad? Bien, reitero mi respetuoso saludo a usted, licenciado, por la oportunidad de compartir esta experiencia con distinguidos panelistas, y mi saludo también a la audiencia de este prestigioso programa Controversia. En realidad, yo contextualizo el tema en sostener enfáticamente que el ordenamiento jurídico institucional está a nivel de la Constitución de la República y está a nivel orgánico, regulado el uso progresivo de la fuerza. En un primer momento, cuando entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, ya existe norma expresa
respecto de la tipificación del excesivo uso de la fuerza o la extralimitación de la autoridad. Está tipificado como un delito. Y aquí hay la particularidad de que se incluye dentro de esa tipificación a las Fuerzas Armadas. Es decir, quedaba claro en ese momento que las Fuerzas Armadas también debían observar el uso progresivo de la fuerza cuando intervengan y que esa extralimitación posibilitaba una sanción penal. Sin embargo, con la posterior reforma, cuya ilustración ya le ha hecho el distinguido doctor Martínez, se incorpora vía reforma al Código Orgánico Integral Penal y está actualmente tipificado el uso progresivo de la fuerza en sus distintos niveles. Y si me permite, voy a hacer una lectura breve y textual de cómo se encuentra al momento ya regulado en el ordenamiento jurídico del país el uso progresivo de la fuerza. Se sostiene que en el contexto del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana, primero, hay que manifestar que las entidades de seguridad reguladas en el Código tienen varias características. Cumplen su misión con estricta sujeción a lo previsto en la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, cuando se habla de la ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, se incorporan varios artículos al código y se establece lo siguiente. A continuación del artículo 30.1, cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria. Hago este énfasis para manifestar que pese a que las Fuerzas Armadas en un momento dado harán uso progresivo de la fuerza, esta reforma no le incluyó en ese contexto, generando un vacío jurídico a lo que es las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que se manifiesta? En la reforma al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana se incorporan varias disposiciones generales y una en particular, uso progresivo racional de la fuerza del personal policial y servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. El uso progresivo racional de la fuerza por parte de las o los servidores policiales y servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria se aplicará de acuerdo a la amenaza o riesgo del lado del servidor y al nivel de ataque y o resistencia presentado por los presuntos infractores. En todos los casos en que el servidor policial o de seguridad y vigilancia penitenciaria actúe en cumplimiento de su misión constitucional, deberá recibir patrocinio y asesoría jurídica especializada y oportuna por parte del Estado a través de la Policía Nacional y la entidad rectora en materia de rehabilitación. Y a continuación, incorpora otra disposición innumerada y pone los niveles de uso progresivo de la fuerza, detallando en un primer nivel la presencia, en un segundo nivel la verbalización, en un tercer nivel el control físico, en un cuarto nivel las técnicas defensivas no letales y en un quinto nivel la fuerza potencial letal. Es decir, con esto queda comprobado jurídicamente que ya existe normativa sobre uso progresivo de la fuerza. Pero más bien yo quisiera trasladar el ámbito de la necesidad de fortalecer la institucionalidad del ordenamiento jurídico para contar con el suficiente respaldo en la intervención de los servidores públicos.
Y aquí viene unos razonamientos de orden constitucional y legal que me permito hacerlos. La seguridad integral del Estado, como manda la Constitución, es un deber del Estado en su conjunto. Y la misma Constitución determina que el señor presidente de la República es el jefe de Estado y responsable de la ejecución de la política pública, entre otras la política de seguridad. Consecuentemente, el nivel constitucional está enmarcado, pero además de eso existe una característica fundamental, que el señor presidente de la República también ejerce por mandato constitucional el ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y dentro de esa estructura organizacional institucional, cabe también mencionar que en el caso de Fuerzas Armadas, en el caso de la Policía Nacional, dentro de las respectivas leyes que regulan su actividad, como la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, le está atribuida al señor ministro que ejerce la función, la representación legal de la institución y en cada uno de los casos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Consecuentemente, sumados todos estos elementos que constan en el ordenamiento jurídico, más los argumentos que ha esgrimido el señor doctor Martínez, existe el paraguas y el respaldo jurídico legal para la intervención del servidor militar y policial en el contexto del uso progresivo de la fuerza. Doctor Quedando Cárdenas, únicamente, sí, licenciado. si es que hay esa norma vigente, más las reformas que se plantea, ¿cómo lograr ese deseo ciudadano de garantizar su seguridad integral, como consagra la propia Constitución, frente al crecimiento notable de estos hechos de delincuencia, de crimen organizado en el Ecuador? Ya, yo tengo la expectativa de que este proyecto contribuya a enriquecer el debate. ¿Para qué? Para que se amplíe la concepción de lo que significa el tema de la inseguridad ciudadana, que no pasa única y exclusivamente por el tema de la delincuencia o el crimen organizado, tiene muchos otros factores y eso se lo podría analizar desde un contexto mucho más amplio, basado quizás en principios criminológicos y no de política criminal. Hay que hacer una clara diferenciación, porque a través de principios criminológicos se puede establecer el origen de los problemas desde sus antecedentes. Y aquí sí confluyen una serie de factores que coadyuvan para que se produzca un tema de inseguridad. Entre ellos, podemos manifestar que asimismo, como mandato constitucional para el Estado en sí, es la promoción del buen vivir, del desarrollo en un ambiente de justicia, de paz social, con educación, con salud, con bienestar a la población. Esos requerimientos deben ser parte de la atención integral para contrarrestar los efectos de la inseguridad que, como ustedes podrán apreciar porque es de dominio público, se ha visto afectada por elementos incluso transnacionales y externos. Anteriormente, acá en el país nunca se vivían episodios tan violentos como los generados en los últimos tiempos, en donde, en base a las estadísticas que están constando en el proyecto que acaba de enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, se puede apreciar el incremento
de una violencia inusitada, pero en cierto tipo de delitos. El caso de los sicariatos, los homicidios y los asaltos a la propiedad privada. Consecuentemente, la aspiración es de que a través del debate que se abra con estas diversas propuestas que al momento existen en la Asamblea, se pueda armonizar en conjunción una normativa que permita ampliar el respaldo jurídico a las instituciones responsables. Y aquí también cabe mencionar, licenciado, si me permite, he visto yo con preocupación, por decirlo menos, que se le quiere conceptualizar dentro de la fuerza pública al servicio de vigilancia penitenciaria. Debo referir que de acuerdo a lo que determina el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, este cuerpo es un cuerpo técnico especializado que no necesariamente maneja armamento letal. Y sin embargo, en el proyecto se está autorizando y se le está conceptualizando dentro de la fuerza pública. Eso pongo una alerta porque de acuerdo al mandato constitucional del artículo 158, las entidades responsables de la seguridad en el Ecuador son las Fuerzas Armadas en temas de soberanía externa y por estados de excepción en caso de conmoción interna, y la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado, pero cuya responsabilidad en la ejecución es exclusivamente de la Policía Nacional. Bajo ese concepto de fuerza pública, pretender incluirle al servicio de vigilancia penitenciaria, considero que no existen las condiciones necesarias como para que este cuerpo, que todavía no ha desarrollado su institucionalidad en base a lo que está disponiendo el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, sea parte de la fuerza pública y tenga incluso la posibilidad del uso letal de las armas. Doctor Nelson Martínez, sobre la base del marco jurídico que existe y las reformas que se han planteado, ¿cómo lograr articular una política, un plan integral de seguridad que, como señala la Constitución, se defienda a los ciudadanos frente a este crecimiento alarmante de algunos indicadores de delincuencia, de homicidios, de asesinatos, femicidios y otros que están en el Ecuador? Gracias, señor periodista, distinguidos panelistas. Efectivamente, pues no solamente el Ecuador, sino en el mundo existe un crecimiento de la delincuencia organizada en todos los parámetros de las actividades antijurídicas. De ahí es que el contrarrestar es lo complejo, es lo grave, porque se ha visto muchas veces que se han creado cuerpos de seguridad y la delincuencia persiste. Se ha creado normas específicas que respaldan la defensa de los ciudadanos, pero el crimen aumenta. Los problemas básicos son precisamente los complejos sociales en los que vivimos. De ahí es que en principio yo consideraría que lo pertinente es aupar en la seguridad del ciudadano común, que tenga, por un lado, la posibilidad legal de defenderse a título personal con una ley adecuada como es de la legítima defensa. Y por otro lado, debe también considerarse en la posibilidad del marco legal que proteja al ciudadano común. Y en tercer lugar, pues sería ya responsabilidad del Estado propiciar la seguridad de todos los ciudadanos.
Entonces sí es harto complejo. Vemos que el crimen avanza día a día. Vemos que se multiplican la diversidad de delitos y muchas veces las fuerzas del orden no alcanzan a contrarrestar el control frente a esta arremetida delictiva. De ahí es que, claro, se ha pensado muchas veces en darle al ciudadano también la potestad de defenderse mediante el uso de armas de fuego. Y de hecho, en determinados casos, cuando hablamos de la proporcionalidad en la defensa, cualquier ciudadano, si me atacan con una pistola, estoy en el derecho de hacer uso a mi legítima defensa respondiendo en esos mismos términos. Pero la sociedad se ha tornado tan compleja que no es bueno propiciar la masacre, no es bueno propiciar los enfrentamientos, sino más bien crear normas disuasivas, crear mecanismos para que las sociedades vivan de una manera civilizada, racional, evitando los enfrentamientos. Y hay un principio fundamental, distinguidos colegas, señor periodista, ¿cuál es? El hecho, hay un principio el hecho de dar las facilidades para una convivencia pacífica en las sociedades y permitirle a los ciudadanos que también tengan el legítimo derecho de defenderse frente a la agresión de la delincuencia organizada. Hoy vemos que el delito crece día a día y una multiplicidad de acciones delictivas a tal punto que los ciudadanos nos sentimos indefensos de contrarrestar esas acciones. Cierto es que en la legítima defensa hay un principio de la proporcionalidad, pero eso no, a la hora la verdad no surte efecto porque el delincuente es más hábil y si hacemos uso de la proporcionalidad veremos que la víctima será necesariamente el ciudadano común, porque es menos experto, es inexperto incluso en el uso de armas de fuego. Entonces, sí es harto complejo definitivamente. Al Estado le corresponde normar los mecanismos adecuados para proteger a los ciudadanos de bien. El Estado es responsable de crear un ambiente propicio para una convivencia pacífica, tratar de evitar la criminalidad. Y claro, la criminalidad tampoco quiere decir que venga así porque sí, no. Hay causas endógenas y exógenas de la criminalidad. En primer lugar, la pobreza, la falta de trabajo, la necesidad de subsistir. Y ahí es cuando prolifera, cuando se incuba en cualquier, incluso no hace falta que sea delincuente, puede incubarse en la mente de un ciudadano por el hecho de conseguir alimentos para su familia, cometer un acto delictivo. Doctor Daniel Pontón, al final al ciudadano le interesa seguridad, le interesa sobre la base del ordenamiento jurídico las leyes aprobadas, vigentes y las que se pudiera aprobar, como esta del Ejecutivo presentada esta semana, a fin de que exista un plan nacional integral de seguridad para preservar la paz interna por un lado y la seguridad ciudadana. ¿Cómo articular, cómo lograr esto? Por un lado el Ejecutivo, por otro la Asamblea Nacional que expide leyes. A ver, la parte normativa es importante. Yo creo que es fundamental. Yo creo que a veces se tiende a creer, eso le dicen algunos, no quiero entrar en cuestiones peyorativas, el fetichismo jurídico, ¿no? De que todo se resuelve con leyes, yo creo que son importantes, pero no nos olvidemos que las leyes generan realidades, pero también responden a realidades. ¿Sí? En ese sentido, yo no creo que los cuerpos legales deben ser camisa de fuerzas y tienen que, de alguna otra forma, con la celeridad posible, las instancias encargadas de legislar, generar los cuerpos legales que se ajusten a nuestras realidades.
Por ejemplo, la Asamblea reposa el cuerpo legal de la Ley de Seguridad del Estado hace más de 3 años, y ahorita tenemos un desenlace en ese sentido. Creo que ha habido una omisión, digamos, no ha habido una priorización importante sobre ese tema, cuando la realidad impone nuevos mecanismos legales. Y en este caso, creo que la ley que el gobierno pone a consideración de la Asamblea responde a ese tipo de omisiones por parte de la Asamblea, hay que decirlo así. Pero no solamente es la parte legal. ¿Sí? Ahorita el doctor Martínez habló de una forma importante del tema, por ejemplo, social. ¿Sí? Yo había visto en un medio colega una publicación que salió una cosa muy interesante, me llamó mucho la atención. Hacía un análisis sobre el problema de Guayaquil de la violencia. Y decía, la violencia es la cara visible de una serie de problemáticas sociales tan poco visibles, sumergidas, ¿no? Ponía la figura de un iceberg, inclusive, como el tema de la inequidad, la falta de empleo, la pobreza, la migración interna, ¿no? El narcotráfico, etcétera, etcétera. Y eso es una realidad. Lastimosamente, esas realidades han estado vigentes, por lo menos en Guayaquil, por mucho tiempo. Y yo no creo que tampoco sean otras provincias del país o otros lugares tampoco sean exentas de ese tipo de problemáticas. Pero obviamente hay un trasfondo social que hay que corregir y que ese es el germen de todo el problema en general. Sin embargo, también hay un debilitamiento muy fuerte desde mi punto de vista en los últimos años de la capacidad del Estado de ejercer el control sobre ciertos delitos que han venido creciendo de manera importante. Y esa es la variable que creo yo que está incidiendo sobre el problema actual del homicidio, más allá del narcotráfico. El narcotráfico también puede ser un producto diagnóstico que justifica muchas cosas a veces, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que el narcotráfico no tenga incidencia, ojo, no estoy diciendo eso. No obstante, yo creo que el tema sobre este plan integral necesita primero de cosas muy fundamentales, que son capacidades. Yo creo que el Estado tiene que generar capacidades, y ahí estoy hablando de un gran saco de temas legislativos, por un lado, o sea, normativos, pero también, por otro lado, que son temas de recursos humanos, ¿no? Hay una gran discusión sobre si necesita un mayor número de policías, por ejemplo, o más capacitados, más verificados, o sea, la calidad más que la cantidad, en ese sentido. Capacidades también en materia de conocimientos, formación, ¿sí? Yo creo que hace falta aquí una fuerte capacidad del Estado de tener una visión pragmática, ¿no? En este tema del análisis, lo que llaman los criminólogos la visión pragmática, ¿no? De la criminología, que es saber qué funciona y lo que no funciona para detener cierto tipo de delitos. La idea de que se va a haber una gran solución al problema delictivo, pues es una primera bastante complicada poder cumplir, porque el delito, no podemos, por ejemplo, el Código Penal anterior con el actual, hay una diferencia sustancial en el número de tipos penales, ¿no? Pero sí podemos atacar ciertos delitos que generan mayor conmoción social. Por ejemplo, el tema de los homicidios y asesinatos. Hay una focalización especializada sobre ciertos problemas que van apareciendo, que realmente necesitamos controlarlos. Ahí se necesitan políticas públicas integrales para esos temas. Y eso básicamente se requiere con una visión pragmática, pero también técnica, ¿no? De generar capacidades de ver cómo incide las acciones con los impactos que puede tener frente a eso. Yo veo que hay una desconexión muy fuerte. El gobierno, cuando le pide acciones, dice, bueno, hemos hecho esto, hemos hecho lo contrario. Eso se llama productividad policial. Pero nadie me dice cómo eso puede impactar en una reducción sistemática del homicidio, por ejemplo, que es lo que se requiere, ¿sí? Y a veces hay que tener una visión práctica frente a eso. Por ejemplo, una visión pragmática. Y yo creo que hay un consenso a voces aquí de que necesitamos un ministerio especializado en el tema de seguridad. No podemos sostener este esquema viejo del Ministerio de Gobierno, el esquema de seguridad. Yo creo que hay una reticencia, hay una terquedad por parte del gobierno anterior por resolver ese problema, que en general, si usted pone, cuando se tomó, no creo que sí que es el único factor que explica, el Ministerio de Gobierno, cuando se reformó, ahí empieza el crecimiento de la violencia. No sé si eso es causal, pero ha sido una mala seña de que esa decisión fue la correcta, justamente por el problema que cómo ha venido creciendo ese asunto del homicidio, sobre todo, ¿no? Y también el otro tema que es importante es establecer niveles adecuados de coordinación, que la ley los crea. Ojo, la ley está hablando de un organismo de política criminal, que me parece fundamental. Yo he venido insistiendo sobre ese asunto en recurrentes intervenciones que he hecho. Me parece muy bien, una muy buena apuesta, pero esos organismos hay que hacerlos funcionar, no solo hay que quedarse la mera reglamentación, la mera normatividad, hay que generar capacidades
Y ahí creo que el gran desafío es la política pública, ¿no? Para que estos organismos se generen. La política pública, la política de seguridad tiene que responder a una orientación de política criminal que un poco se oriente hacia las causas del delito más que a las consecuencias. Entonces yo creo que ese es el gran desafío que tiene el gobierno, y establecer a niveles adecuados de coordinación territorial. Ahí yo sigo insistiendo, y me van a decir que soy bastante sectario, la labor de los gobiernos locales, que a veces se lavan las manos, ¿no? Y cobran tasas de seguridad, ¿no? Es fundamental, ¿no? Nadie le pide que armen a la gente, nadie le pide que le siga al garrote a los lo que le pide es que hagan sus tareas en las labores misionales, que tienen que ver con el manejo del espacio público, el manejo de la regulación del espacio público, que sirve mucho para generar un tema que es fundamental en la política, que es el tema de la convivencia ciudadana. Es lo que está, sobre todo en Guayaquil, altamente fragmentado, ¿sí? Yo creo que esas son las cosas que yo puedo aportar aquí, ¿no? Sí, efectivamente, los gobiernos autónomos descentralizados tienen su responsabilidad, cobran la tasa de seguridad y cómo se articula para contribuir dentro de una política de Estado que debiera existir para enfrentar los niveles de inseguridad. Doctor Julián Cárdenas, ¿cómo lograr articular estas políticas con el marco jurídico, con las instituciones que permitan enfrentar con firmeza a la delincuencia, a las organizaciones del crimen organizado, y también fortalecer a la fuerza pública, fuerzas armadas, a la policía, dentro de un plan integral que debiera contar el Estado? Sí, pienso yo que una premisa fundamental es observar el cumplimiento del marco normativo, tanto constitucional y legal, que existe. Hay una obligación impuesta para el funcionario o el servidor en el artículo 226 de la Constitución, que es la articulación y la coordinación dentro del ámbito de sus competencias para generar una situación de bienestar general del Estado. Pero este compromiso también pasa por el hecho de que es necesario involucrar a la misma sociedad dentro del compromiso para, en un esfuerzo mancomunado, poder lograr los objetivos de vivir en paz y armonía, con seguridad. Porque resulta que dejar la responsabilidad en una única institución del Estado, ya hemos visto que lamentablemente el rebasamiento ha sido expreso, a tal punto que el gobierno se ha visto en la necesidad de implementar incluso la presencia de las Fuerzas Armadas, que lógicamente, sin la necesidad de un estado de excepción, hoy por hoy pueden estar en las calles haciendo los controles de armas, municiones y explosivos. Pero más allá de esa tarea, también este proyecto de ley contempla la posibilidad de contar con organismos como ese Consejo de Política Criminal, con un ente rector y un ente ejecutor de esa política criminal. Consecuentemente, dentro de ese gran esfuerzo que se está haciendo a través del gobierno y a través de este proyecto de ley, es necesario que se involucren todos los actores de la sociedad, no solo los que provienen de la función ejecutiva, sino que se incorporen dentro de este gran esfuerzo nacional a todas las funciones que están integradas en el Estado. Aquí tienen un papel preponderante las instituciones de control social, llámese la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, para mencionar algunas de las instituciones, la Defensoría. Consecuentemente, como usted ve, licenciado y distinguidos panelistas, la responsabilidad sobre la seguridad es un esfuerzo mancomunado de todos. Y no quiero dejar de señalar lo siguiente. Hablábamos y le escuchaba con mucha atención al doctor Pontón hablar de los fenómenos criminológicos o de los temas criminológicos. Yo quisiera fomentar en ustedes
¿cómo es posible que hoy dentro de la sociedad los ciudadanos de bien, los ciudadanos comunes, estemos enrejados en nuestras propias viviendas, viviendo con medidas de seguridad, de puertas de seguridad, rejas, de cerramientos, sistemas de vigilancia a través de cámaras, contando con vigilancia privada, que dicho sea de paso, es un gran componente la vigilancia privada, pero que hemos escuchado en estos últimos días, también tienen limitaciones de intervenir, porque el guardia no se atreve a utilizar el arma ni siquiera en una forma disuasiva, porque puede verse inmerso en problemáticas y repercusiones de carácter legal. Entonces, este esfuerzo mancomunado implica un compromiso de los niveles de gobierno, pero no solo del Ejecutivo. Ya es hora de que funcionen los organismos que en la actualidad, sin necesidad de esta reforma legal, están vigentes y pueden ser articulados. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado es un organismo asesor del señor presidente de la República y tiene responsabilidades asignadas en la Ley de Seguridad Pública y del Estado para emitir recomendaciones en temas de seguridad, ya sea en el ámbito externo, ya sea en el ámbito interno, en la grave conmoción, y no solo en temas de desastres o de otra naturaleza. Bien, yo quiero recoger lo que se ha dicho en este programa e insistir, enmarcado en el ordenamiento jurídico, que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar su seguridad integral como consagra la Constitución. Por ello, quiero también invocar en este programa que ojalá se pudiera llegar a un acuerdo nacional, si en lo económico, en lo social, no ha habido manera desde las élites políticas, económicas, las autoridades, en el tema de seguridad y defensa, debiera haber un acuerdo nacional y enfrentar con firmeza con un plan integral y con una política de Estado, fortaleciendo a la institucionalidad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y en general a quienes integran la fuerza pública. Yo quiero agradecer por el aporte a este debate al doctor Nelson Martínez, al doctor Julián Cárdenas y al doctor Daniel Pontón por aportar en este tema fundamental, cómo enfrentar los temas de seguridad y defensa frente a estos indicadores que preocupan a la ciudadanía. Muchas gracias por su participación y muy buen día. Gracias. A todos. Gracias. Un saludo cordial a todos los señores panelistas. Buenas tardes. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, y les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.